no sé dónde está esto. A ver, estoy haciendo aquí. Tengo los veo a ustedes muy grandes. A ver, voy a... No, Dígalos, pues. voy a quitarlos de la pantalla, así que voy a... Ah, ya sé por qué ya. Porque tengo la segunda pantalla puesta. Bueno, nos puedes echar de la pantalla, no hay problema. Ahora sí. De todas maneras, lo que quiero señalarles es que, por favor, interrúmpanme nomás. O sea, si esto en general se transforma en una especie de monólogo, pero en cada momento que se interrumpe permite la interacción y la conversación, así que no es necesario esperar al final para que conversemos al respecto. Así que chicos, por favor, interrúmpanme todo lo que quieran. ¿Se ve bien ahí en pantalla? ¿Sí? Sí, se ¿Me ve ayuda? bien. Ya, gracias. Bueno, me corresponde conversarles acerca de la farmacogenética, la farmacogenómica y en realidad, así como lo ofrecimos, la correlación genotipo-fenotipo, es decir, cómo un genotipo establece un fenotipo en la respuesta a fármacos, por eso se llama farmacogenética. Lo más importante de esto es que la farmacogenética es una herramienta de medicina de precisión, o originalmente llamada medicina personalizada, hoy en día se llama medicina de precisión, ¿no? Y en este sentido, la farmacogenómica, en este primer texto de medicina personalizada, que es eminentemente clínico, se estableció como una herramienta fundamental que persigue aportar a la medicina de precisión, o a la medicina personalizada, como digo. Y en este primer texto, fíjense ustedes, la contratapa de él, se señalaba la dosis correcta de la droga correcta para la indicación correcta en el paciente correcto y al tiempo correcto o justo. Eso se denominó las 5 R, las 5 right de la medicina personalizada o de precisión, que también constituyen las 5 R de la farmacogenómica. En este sentido, la medicina personalizada o de precisión y la farmacogenómica, o como contraparte, persigue responder preguntas que tenemos todos permanentemente. Preguntas comunes, por ejemplo, ¿por qué alguien necesita el doble de una dosis de un fármaco para que sea efectivo respecto de otra persona, obviamente? ¿Por qué una droga funciona para una persona y no funciona para otra? Un fármaco, digamos. ¿Por qué alguien tiene efectos adversos y otras personas no las tienen? ¿Por qué algunas personas contraen, por ejemplo, una patología como el cáncer y otras no? Es decir, lo que en términos clínicos se llama la odisea terapéutica. ¿Cómo enfrentamos la odisea terapéutica? Y es así como la medicina de precisión o personalizada se ha abocado un poco a esto desde diferentes puntos de vista. La medicina de precisión se define como adaptación del tratamiento a las características y necesidades individuales del paciente durante todas las etapas, es decir, del cuidado, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Y en el tratamiento particularmente es donde focaliza más la farmacogenómica. En este sentido, este concepto de la variabilidad, de la adaptación de los tratamientos a la variabilidad individual o la medicina de precisión es bien antiguo, desde ya el año 1892. Fíjense ustedes en este texto que se llama Los principios y prácticos de la medicina, del doctor Osler, se señalaba, si no fuera por la gran variabilidad de nuestros pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte, cuando la medicina era considerada un arte por falta de herramientas objetivas de análisis, ¿cierto? El doctor Barnard, en 1895, señala que la excesiva complejidad de los procesos fisiológicos y de los organismos los que son observados impone el respeto por el dicho de que no hay dos pacientes iguales, es decir, no existen dos pacientes perfectamente iguales. Y nosotros tenemos guías clínicas que tratan a los pacientes en general iguales. Y el padre de la medicina, fíjese usted, Hipócrates, señala, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona, es decir, la individualidad per se desde el principio de la medicina. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esto? Tenemos que usar ciencia básica para aplicarla. Y el concepto de aplicación de ciencia básica a ciencia aplicada fue considerado
en el año 2008 en este dibujo, digamos, por Nature, como el Valle de la Muerte. Es decir, es un proceso en el cual es muy difícil pasar desde la ciencia básica a la ciencia aplicada sin fallecer en el intento. Y fíjense que ustedes, que en Latinoamérica, en Chile en particular, este intento es aún más difícil porque consideramos trabas presupuestarias, trabas administrativas, burocráticas, que hacen que nuestro camino sea más difícil y con mayor mortalidad. Pero bueno, tenemos herramientas, ¿cierto? La farmacogenómica es una de ellas, una disciplina translacional, multidisciplinaria, un nuevo puente que igual vamos hacia arriba, pero por lo menos más sólido, al parecer, y que toma herramientas de la ciencia básica, como son la toxicología, la farmacología y la biología molecular, para lograr apoyar en la medicina de precisión. Y por lo tanto es una herramienta interesante. Desde el punto de vista farmacológico, cuando un grupo de pacientes es diagnosticado con una patología y se le prescribe un fármaco, podemos tener diferencias. O sea, le aplicamos un fármaco a estos pacientes y vamos a encontrar que algunos tienen la respuesta completa, otros tienen una respuesta parcial y otros no tienen respuesta incluso. Y algunos, para más mala suerte, tienen reacciones adversas, que sería lo peor, ¿cierto? Es decir, hay diferencias en la eficacia y diferencias en la seguridad. La disciplina farmacogenómica lo que busca es apuntar a estos puntos, a la eficacia y la seguridad de los fármacos. Hay un tercer concepto de los fármacos que es la calidad, que eso tiene que ver más bien con la formulación galénica, con la forma de confección del medicamento. Para apuntar hacia la seguridad y la eficacia, empezamos a utilizar herramientas genómicas, ¿cierto? Y el proyecto Genoma, ciertamente, desde su primer borrador, ¿cierto?, hasta la secuencia terminada en abril del 2003, y finalmente incluso con los últimos preceptos que se terminaron recientemente en marzo del 2022, ya tenemos todo un panorama más o menos completo que nos permite tener las herramientas para poder abordar el tema de la farmacología desde el punto de vista genómico. Pero lo más importante en la farmacogenomía es que uno debe entender todo el proceso. Es decir, si yo no tengo los conocimientos respecto de todo el proceso que sufre un fármaco desde que ingresa al organismo hasta que sale, lo más probable es que no disponga de todas las herramientas para hacer farmacogenómica apropiadamente. Y por ejemplo, en antineoplásicos, que son más de 100, solo el 80% es conocido su metabolismo, todo el proceso de biotransformación. Entonces, cuando ya se conoce, nosotros tenemos toda la herramienta. Necesitamos entender, primero, toda la fase farmacéutica, todo lo que es la formulación, por ejemplo. Si es una formulación intravenosa, va a tener diferentes caminos que una formulación oral, y por lo tanto va a haber diferentes proteínas y genes involucrados en todo el proceso. En la fase farmacocinética, que es la más compleja y la más relevante, el proceso de absorción, distribución, metabolización y eliminación, el proceso denominado ADME, es un proceso muy importante en que es necesario entender las proteínas y genes que participan en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la eliminación. Si la droga es una droga activa per se, o su metabolito es el principio activo del fármaco, va a ser diferente, porque vamos a tener una droga que si no se metaboliza tiene altos niveles y es funcional, o que si no se metaboliza no tiene el principio activo, así que es relevante. En ese sentido, las enzimas de metabolismo, que son las de fase 1 y fase 2 del metabolismo de fármacos o xenobióticos, son las que dan cuenta mayormente la variabilidad humana en respuesta a fármacos. Y también la fase farmacodinámica, es decir, el blanco de acción, el blanco terapéutico, la proteína target, el tejido target, si es un receptor, si es una proteína particular, es necesario entenderla, entender
esa proteína, su gen y potenciales variaciones genéticas que puede tener para explicar el efecto farmacológico y el efecto toxicológico potencial del fármaco. ¿Me van escuchando bien, cierto? Sí, fuerte y claro. Ya. Es que me sucedió el otro día que estaba dando una charla y se cortó la conexión y después yo estaba hablando solo. Por eso. No, va bien. Bueno, lo interesante de todo esto es que sabemos que el DNA de alguna manera afecta la respuesta a fármacos. Entonces nos encantaría a nosotros tener un test de DNA que pudiese separar, por ejemplo, a las personas en aquellas personas en que un fármaco en particular va a ser seguro y eficaz, ¿cierto? Lo cual sería ideal, ¿cierto? O saber en qué personas el fármaco va a ser inseguro e ineficaz, o sea, no funciona y además es inseguro. O aquellos en que el fármaco es seguro pero es ineficaz, por lo tanto, a pesar de tener buena seguridad, no ejerce su efecto, da lo mismo, ¿cierto? O aquellos personas en que el fármaco es inseguro pero es eficaz y por lo tanto hay que analizar un tema de costo-efectividad. En general, los fármacos seguros y eficaces e inseguros y eficaces son la mayoría, ¿cierto? Y ahí uno tiene que analizar al respecto. Entonces, nos faltan estas pruebas que permitan hacer esto. Es decir, establecer la relación entre el genotipo y el fenotipo, ¿cierto? Genotipos, haplotipos, diplotipos y el fenotipo, es decir, la respuesta clínica, por decirlo así. En ese sentido, hoy en día ya se sabe que respecto a diferentes fármacos, las personas pueden distribuirse según sus alelos, según sus genotipos, en 4 grandes grupos: metabolizadores lentos o pobres, metabolizadores intermedios, metabolizadores extensivos y metabolizadores rápidos y ultrarrápidos. Es decir, ideal es para nosotros entender si uno metaboliza de manera rápida, lenta, intermedia o extensiva un determinado medicamento, y de acuerdo a eso vamos a tener mayores o menores niveles plasmáticos. Ese sería el ideal. O no necesariamente un medicamento, también puede ser algún agente externo cualquiera, toxicológico o nutricional, por ejemplo la cafeína. La mayoría de nosotros somos metabolizadores rápidos de cafeína y los menos son metabolizadores lentos. Profe, Entonces ¿sí? ¿los Sí, metabolizadores extensivos cuáles serían? son los considerados normales, ¿ya? Los que tienen los genotipos wild type o ancestrales en general. La mayoría de las personas, lo que varía de población en población en todo caso, porque hay mayorías en europeos que no son las mayorías nuestras, ¿ya? Pero una vez descrito la variante ancestral, a esa se le denomina wild type, y si ese wild type está genotipo homocigoto, digamos, a ese le vamos a llamar el metabolizador extensivo, y todos los demás respecto de ese. Perfecto. Bueno, la farmacogenómica tiene muchas definiciones, pero bueno, la verdad que algo simple de entender es que es el estudio total de los genes que influencian la respuesta farmacológica y la visión global del genoma. Eso significa analizar receptores, transportadores de fármacos, enzimas metabolizadoras y todos sus genes, para entender los factores que se llaman farmacodinámicos y farmacocinéticos que explican la variabilidad en la eficacia y la toxicidad. Siendo las enzimas metabolizadoras de fármacos como los puntos más críticos de análisis y que explican entre el 60 y el 80% de la respuesta farmacológica. La farmacogenómica ha ido increciendo en el tiempo, cada vez hay más publicaciones, hay más estudios clínicos que incorporan farmacogenómica y también hay más revistas, journals. Hay alrededor de 38 a 40 journals que tienen el nombre farmacogenética o farmacogenómica o una sección relevante de la revista hoy en día. Así que ha ido increciendo bastante. Siempre nos preguntan a todos cuál es la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica. Bueno, es en general la diferencia que hay entre genética y genómica, prácticamente, aunque no hay una clara
definición y en muchas partes del mundo se usa indistintamente. Y eso puede ser, y aquí lo podría corroborar Lucía, porque en general la farmacogenética y la farmacogenómica nació desde la clínica y la bioquímica más que desde la genética. Entonces la definición genética y genómica fue siendo casi lateral, ¿eh? Hasta que se fue incorporando completamente. Entonces, la farmacogenética se considera el estudio de los genes que determinan el metabolismo de los fármacos, pero se refiere esencialmente a la relación gen-fármaco, es decir, un gen, un fármaco, o una variante genética, un fármaco. Y es la base de los test que ya existen, algunos de ellos, para un fármaco tal gen o tal variante genética. Incluso para los fármacos que son biotecnológicos, que son de terapia dirigida, como algunos anticuerpos, ¿cierto? Hoy en día. En cambio, la farmacogenómica involucra el estudio de todos los genes e incluso factores no genéticos. Es decir, es generar una base más completa de todos los genes que influencian la respuesta farmacológica, es decir, los farmacocinéticos y farmacodinámicos, y en la base de los modelos predictivos y de los algoritmos farmacogenómicos, es decir, que involucran genes de variantes génicas de varios genes, y también algunas variables no genómicas para explicar la respuesta. En general, el concepto es más amplio, y uno podría decir que la farmacogenética es hijo de la farmacogenómica. Una cosa que les mencioné al principio es que uno necesita tener bastantes conocimientos acoplados para desarrollar farmacogenómica, y eso implica conocer al menos las bases fundamentales de conceptos como la farmacología básica y clínica, conceptos de la farmacocinética, ¿cierto? Por ejemplo, la farmacodinamia, y la clínica, la farmacología clínica propiamente tal. Conocer aspectos genéticos fundamentales como son de la genética básica, las definiciones básicas y de poblaciones, los equilibrios poblacionales que tienen que haber, los desequilibrios, etcétera, y las frecuencias poblacionales para entender cómo esta herramienta nos permite predecir, ya sea individual como poblacionalmente, la respuesta farmacológica. Conceptos de bioquímica y biología molecular, bioquímica en términos metabólicos y biología molecular en términos de herramientas de biología molecular que permitan entender. Conceptos de medicina, diagnóstica y terapéutica. Muchos SNPs son biomarcadores diagnósticos de susceptibilidades, de pronóstico y de respuesta terapéutica, por ejemplo. Y también tenemos que usar muchas herramientas estadísticas, bioestadísticas, como estadística descriptiva tradicional, pero también estadística de asociación, modelos logísticos, modelos lineales, univariados, multivariados, etc. Al final son tantas herramientas que, como yo le decía, es necesario tener un concepto, precepto multidisciplinario, trabajar en conjunto, porque nadie puede ser experto en todo. Y por lo tanto terminamos siendo expertos en nada, solamente conocedores, y por eso es que el precepto de ser experto en farmacogenómica o experto en algo para mí ruboriza bastante, porque en realidad uno es especialista, yo le llamo más que nada. Desde la perspectiva farmacológica, ¿cómo vemos, por ejemplo, la respuesta farmacológica de un paciente? Si tenemos, por ejemplo, un paciente al cual le damos una dosis oral de un fármaco, va a alcanzar concentraciones plasmáticas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una curva farmacocinética como esta, en donde el fármaco se absorbe, alcanza un nivel plasmático máximo y después se excreta. Ahí pasa todo el proceso ADME, ¿cierto? Si alcanza el umbral farmacológico, entonces tenemos un fármaco eficiente, efectivo, que funciona. Y si no alcanza el umbral de toxicidad, tenemos un fármaco que es seguro además. O sea, tenemos un margen de seguridad apropiado. Este es el ideal. Esto es lo que podría decirse se da en términos generales en un metabolizador extensivo, cuando el fármaco está posológicamente bien administrado. Pero si le damos a otra persona el mismo fármaco, la misma dosis, vamos a encontrarnos extrañamente, aunque es bien común,
que puede alcanzar niveles plasmáticos mucho más bajos, no alcanzar el umbral farmacológico y excretarse más rápido, por ejemplo. O puede existir una persona que alcance niveles altísimos, incluso que sobrepasen el umbral de toxicidad y que se excrete mucho más lento. Aquí se muestra un poco más lento, pero podría ser mucho más lento. Podrían ser 3, 4 veces la vida media del fármaco habitual. Entonces a eso le llamamos metabolismo normal o extensivo, a eso metabolismo rápido, porque se metaboliza tan rápido que no alcanza a haber niveles plasmáticos del fármaco considerables, o metabolismo lento en que se acumula el fármaco a nivel plasmático. Esto es concentración plasmática. Pero en eso es necesario considerar la vía de administración, porque si usted lo ingresa vía oral, claro, va a tener una curva, por ejemplo, en que tiene una absorción, un nivel plasmático, una eliminación. Pero vía rectal va a tener niveles plasmáticos más bajos, pero más eficientes probablemente para el sistema gastrointestinal, o la vía subcutánea o la vía intramuscular. Y si es intravenoso, no vamos a tener el problema de la absorción, ¿cierto? Va a llegar directamente al plasma y por lo tanto vamos a tener una vida de eliminación del fármaco y no vamos a tener todos los otros parámetros farmacocinéticos que necesitamos para un análisis. Así que no deja de ser importante. Y también no deja de ser importante que el fármaco sea una prodroga. Por ejemplo, si el fármaco es una prodroga, veamos el caso C, y nosotros analizamos niveles plasmáticos, en realidad el fármaco activo es el que tiene su metabolito, es decir, este C que está acá, y este no alcanza umbrales terapéuticos, por lo tanto, aunque tengamos altos niveles de la droga, si la persona metaboliza poco, si es un metabolizador pobre, la verdad es que nunca vamos a tener niveles altos del principio activo. Al revés, si nosotros tenemos una persona cuyos niveles plasmáticos del fármaco padre son bajos, pero se metaboliza mucho y tenemos altos niveles del metabolito activo, que es el principio activo propiamente tal, vamos a tener que es una persona que es un metabolizador rápido y que va a ejercer un efecto, incluso se va a ver toxicidad, a pesar de que sus niveles plasmáticos de la droga original son bajos. Entonces, medir niveles plasmáticos también es algo crítico para, y esto lo digo para los médicos en general, que piden niveles plasmáticos. Hay que saber si el fármaco es una prodroga o no, y si el nivel plasmático refleja o no refleja el efecto. Disculpe, doctor, Sí. una pregunta. Prodroga es un término, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el fármaco no es la droga en sí, sino que requiere metabolización. Y el metabolito generado, esa sí es la droga que ejerce el efecto. Y por lo tanto, el fármaco requiere que la persona lo metabolice. Y hay un montón de casos de fármacos que son así, clopidogrel, ciclofosfamida, etc. En que el metabolito es el fármaco activo. Y por lo tanto, va a depender de su capacidad metabólica si el fármaco funciona o no. A eso le llamamos prodroga o profármaco. Profe, Dígame. en ese mismo caso, ¿la prodroga puede pasar por más de un proceso para llegar al metabolito activo? ¿Me refiero de degradación? ¿O es directo? En general, no. En general es un primer paso, o el efecto primer paso, muchas veces que se llama también. Pero hay casos particulares, como por ejemplo la capecitabina, que es una formulación tipo prodroga que primero hay que hidrolizarla y después hay que bioactivarla. Entonces, sí, puede pasar por más de un paso, pero en general es uno solo para bioactivación. Se llama Ok, bioactivación. gracias. Bueno, ¿cuál es la lógica de la farmacogenómica entonces? La lógica es que lo primero que hacemos es que en el ejercicio clínico identificamos las variaciones en la respuesta a fármaco. Es decir, el médico ve y dice, qué extraño, yo le doy la misma dosificación a todos los pacientes y estos tienen efectos adversos y en estos no funciona. Entonces, si hay variaciones en la respuesta a fármaco, hay que asociar dichas variaciones con alguna característica genética, que son en general variantes genéticas o variaciones genéticas,
que pueden ser SNP, duplicaciones, deleciones, etc. Los SNP son polimorfismos de nucleótido único, que seguramente ya le han hablado, ¿cierto? Posteriormente, si es que es así, si es que hay una asociación genético-farmacológica, hay que evaluar la significancia de estas variaciones clínicas con estudios, ya sea retrospectivos o prospectivos, que muestren que hay una significancia, una relación directa. Si hay una relación directa, se desarrollan pruebas genéticas que sean utilizables en clínica y con validación clínica se puedan aplicar. Se individualiza la farmacoterapia con esas pruebas y se observan los objetivos terapéuticos. Es decir, desde que identificamos una variación genética respecto a un fármaco hasta individualizar la farmacoterapia. Y eso no está lejos, ya tenemos varias herramientas ya que se usan. Entonces lo importante es definir cómo los polimorfismos genéticos, de alguna manera, generan cambios que van a explicar la variabilidad en la eficacia y la toxicidad de un medicamento. Cambios en la actividad proteíca, en la estabilidad del RNA, en la expresión diferencial, etc. Y esos cambios principalmente son de este tipo, principalmente 4, que son la variación en el número de copias, duplicaciones, por ejemplo, génicas. SNPs, o cambios de una base, un polimorfismo de nucleótido único, ¿cierto? Inserciones o deleciones, ya sea de fragmentos génicos o de bases, de una base, y variaciones en el extremo terminal, por ejemplo. Cualquiera de ellas puede ejercer un cambio, que son, como digo, las principales. Pero ciertamente ya se sabe que los SNPs son los que mayormente llevan a cambios en la actividad. Son los más comunes. El proyecto Genoma Humano definió al principio 1,4 millones de SNP con efecto potencialmente relevante, y ahora estamos hablando de 5 a 7 millones, así que estamos bastante más avanzados y sabemos que son muchos más. Pero donde ocurra un SNP, donde ocurra un cambio nucleotídico en un gen es muy relevante. Por ejemplo, si ocurre en un segmento regulatorio va a afectar la expresión del gen, ¿cierto? Si ocurre en el marco de lectura, va a depender de dónde. Si ocurre en un exón, bueno, vamos a ver el cambio que ocurre y si afecta la actividad catalítica, por ejemplo, de la enzima, o la actividad del receptor, o la actividad de la proteína, el movimiento de la proteína. Si ocurre en un intrón, ¿qué efecto genera? El efecto en el corte y empalme, ¿cierto? En el splicing, etcétera. O si ocurre en elementos regulatorios río abajo también. Si ocurre en un exón, por ejemplo, también es importante entender qué ocurre. Si la sustitución que puede ocurrir es una sustitución sinónima y genera, por ejemplo, un mismo aminoácido, y la proteína va a ser completamente funcional, pero aún así se afecta la velocidad de expresión de la proteína, ¿cierto? Vamos a tener, por temas de tener menor cantidad de RNA transferencia, por ejemplo, para un codón particular, podemos tener menor cantidad de proteína, aunque sea completamente funcional. También podemos tener mutaciones missense, en donde cambiamos un aminoácido por otro, y eso afecta la actividad de la proteína o de la enzima. Por ejemplo, si es una enzima P450 de fase 1 en metabolismo de fármaco, va a cambiar su actividad. Y va a depender de qué tipo de aminoácido vamos a cambiar. Si cambiamos por un aminoácido muy parecido o muy disímil del aminoácido original, va a haber mayor o menor cambio. O en el lugar en que ocurre, si en el sitio activo, etc. O sitios regulatorios de la proteína. Y también podemos tener una mutación sin sentido, en donde el cambio nucleotídico haga un corte de la expresión, un codón stop, y por lo tanto la proteína quede más corta o completamente no funcional. Entonces es importante dónde ocurren todas estas variaciones.
En términos generales, la asociación genotipo-fenotipo es la que nos importa. Es decir, cómo un pequeño cambio, así como una timina por una guanina, ¿cierto?, va a hacer que en un alelo o los dos alelos, va dependiendo de sus características y de su expresión, ¿cierto?, y de su modo de herencia, digamos. Si en un caso, por ejemplo, un paciente puede responder bien a estatinas y en el otro caso, con una pequeña variación de este tipo, genera una hepatotoxicidad. Esto ya en muchos casos está demostrado y por lo tanto el analizar un cambio nucleotídico en muchos casos es relevante. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, podemos usar múltiples herramientas. Las que generalmente se usan son las herramientas moleculares más que tenemos a mano, o sea, la reacción de PCR asociado a enzimas de restricción es bien útil porque si encontramos una enzima de restricción que pueda cortar en el cambio nucleotídico que se genera, por ejemplo, vamos a discriminar, estos son datos nuestros, vamos a discriminar entre pacientes que tienen diferentes características, que son homocigoto wild type, que son heterocigoto o homocigoto mutado, o sea, que tienen la variante, el alelo variante en los dos cromosomas. Y también PCR directo podemos utilizar, es decir, cuando tenemos una deleción de un gen como esta glutatión transferasa T1, que este es un proyecto de gente de Antofagasta, estos son pacientes de Antofagasta expuestos a arsénico, glutatión transferasa T1 metaboliza arsénico, y hay personas que tienen una deleción, y la deleción del gen, que es una deleción completa, implica que la persona no tiene cómo defenderse frente a este fármaco. Podemos usar qPCR o real-time PCR, ¿cierto?, para determinar variantes distintas, como por ejemplo esta, que tiene asociado de alguna manera participa en el metabolismo de metotrexato, la metilente tetrahidrofolato reductasa. También podemos usar PCR digital, una tecnología bastante novedosa, que bueno, se la ofrezco porque la adquirimos hace poco un equipo PCR digital en nuestro laboratorio, que permite determinar más precisamente, con menos interferencia y con más sensibilidad, variantes genéticas de un gen particular, por ejemplo, el transportador ABCB1 o el gen MDR, ¿cierto?, la proteína de múltiple resistencia a drogas. O también hacer alguna secuenciación, ya sea Sanger, NGS o alguna alternativa, para genes que tienen, por ejemplo, muchas variantes genéticas al mismo tiempo. En vez de estar haciendo análisis de SNP por SNP, podemos hacer una secuenciación y encontrar todos los SNPs en ese gen en particular. Siendo un fragmento corto, no es tan costoso. Les voy a mostrar de ahora en adelante ejemplos de cosas que hemos hecho. Por ejemplo, esta es una tesis en que mostramos la farmacocinética de un fármaco que se llama Zolpidem, que es para conciliar el sueño, que ustedes pueden ver diferentes pacientes, estos son datos nuestros, en donde pueden ver, por ejemplo, este paciente, el voluntario 15, que está acá, que tiene una dosis plasmática máxima de 360 nanogramos por ml, versus este otro que tiene alrededor de 80 nanogramos por ml. Fíjense ustedes las tremendas diferencias que se dan entre las personas. Si ustedes creen que esto es poco habitual, lamento decirle que no es así. Nosotros hemos hecho curvas farmacocinéticas de más de 150 fármacos en diferentes personas y nos damos cuenta que la variabilidad es habitual, ¿ya? Nosotros hicimos análisis genotípico, por ejemplo, para la enzima CYP3A4, citocromo P450 3A4, que metaboliza principalmente, metaboliza Zolpidem. Y encontramos que esta persona tenía un genotipo heterocigoto para una variante que se llama *1b, que es un SNP, que tiene un RS, que se encontraba en uno de los alelos. Y, perdón, ups, ahí. Y la otra persona era el genotipo wild type. Y por lo tanto, no, digamos, el hecho de que esta persona tenga esta variante explicaba
menor actividad de la enzima y por lo tanto mayores niveles plasmáticos porque no se metabolizan. Otro ejemplo reciente de publicación reciente, pero la verdad es que llevamos 9 años en esto, es un estudio que hicimos en diferentes enzimas que participan en la farmacocinética y farmacodinámica de inmunosupresores, como el tacrolimus y la ciclosporina en pacientes trasplantados renales, en donde logramos establecer asociación de algunas variantes en términos generales, las enzimas P450, los RS, los SNPs y algunas de lesiones se establece con una nomenclatura particular que es asterisco. Por lo tanto, asterisco 3 significa una variación genética, que en este caso también es un SNP. Y hemos logrado establecer de que la dosificación de tacrolimus, o los niveles plasmáticos de tacrolimus, en estos pacientes están asociados a la presencia de esta variante. Y eso explica potencial rechazo de los pacientes. Tenemos un estudio de asociación con rechazo trasplante, porque falla el tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, ahí tienen otro. Otro ejemplo es un trabajo que ha liderado el doctor Nelson Varela de mi laboratorio, que es estudios de asociación entre variantes genéticas que metabolizan atazanavir y variantes genéticas que metabolizan efavirenz en tratamiento de pacientes con VIH. Y se ha logrado establecer algo bien interesante, fíjense ustedes, que en el caso de la variante UGT1A1, que es esta variante bien particular porque es una incorporación de un par de bases más TA de lo normal que existe, que es TA 6 veces repetido en la caja data. 6 veces repetido, hay pacientes que tienen 7 veces repetido. Bueno, los pacientes que tienen 7 veces repetida la secuencia TA, se ha encontrado que tienen una asociación directa con hiperbilirrubinemia, que es uno de los efectos adversos de atazanavir y por lo cual muchos pacientes dejan el tratamiento. Por lo tanto, estamos planteando que hay una explicación genética o farmacogenética. Algo parecido pasa con el efavirenz, cuyos efectos adversos más conocidos son en el sistema nervioso central, en donde esencialmente la ansiedad, el insomnio y las pesadillas son bien comunes. Los pacientes con efavirenz empiezan a tener pesadillas inmediatamente, y pesadillas que son bastante severas y que lo evitan dormir bien. Entonces aquí nosotros analizamos que la enzima citocromo P4-2B6 metaboliza efavirenz, y una variante que es de guanina actimina, ahí está el número del RS, cuando está genotipo homocigoto, está asociado a estas manifestaciones que son del sistema nervioso central. Y los pacientes que tienen el genotipo wild type, tienen muy pocas de estas manifestaciones en el sistema nervioso central. Insisto que me pueden interrumpir cuando quieran. Otro caso que es reciente, nosotros llevamos un año y algo haciendo este análisis, que es una prestación de servicio en realidad para el laboratorio dueño de este fármaco, que es el Siponimod, un nuevo fármaco que fue aprobado por la FDA el 2019 y llegó a Latinoamérica el 2020, a Chile en particular, que es un modulador que se usa para esclerosis múltiple secundaria progresiva, una enfermedad rara, un fármaco extremadamente caro, que tiene una indicación FDA que dice lo siguiente, que en los pacientes con ciertos genotipos, para esta enzima que metaboliza Siponimod, que es CYP2C9, citocromo P450-2C9, se le debe llegar a un tratamiento final con 2 miligramos al día. Que en los pacientes que tienen la variante asterisco 3 de este CYP2C9, ya sea 1,3 o 2,3, se les debe bajar la dosis a 1 miligramo al día, y los pacientes que tienen la variante asterisco 3 está contraindicado. O sea, directamente contraindicado porque puede ser letal. Y por lo tanto,
es necesario a los pacientes antes de aplicarles. Si ponemos a hacerle la genotipificación, y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, doctor, una pregunta que no sé si lo mencionó. Este asterisco, asterisco 3, asterisco 2, ¿es como una tabla que significa algo? ¿O es que anterior puso como asterisco Claro. 28 y no sé si es la posición del SNP dentro? No. Yo les señalé antes que en el caso de los citocromos P450 hay una nomenclatura particular para los polimorfismos genéticos, que es la denominación asterisco, pero que en muchos casos corresponde a un RS, solamente a un SNP, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, busca el asterisco 3, si ustedes hacen una búsqueda en Google o en la database de SNP, ustedes van a encontrar cuál es el RS que le corresponde. Y en algunos casos, una denominación asterisco 3 es más de una SNP, pueden ser dos. Solo que se ha hecho esta denominación particular para los enzimas P450. Entonces, cuando uno dice asterisco 2, asterisco 3, quiere decir que tiene dos SNPs. El equivalente al asterisco 2, que hay que verlo, que también es 1, y el asterisco 3. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Gracias. Hay tres áreas en las que se desarrolla más la farmacogenómica, que una es el cáncer, la otra la psiquiatría y la otra cardiovascular, y está muy creciente el área de infecciones. Pero yo les voy a mostrar, ya les mostré algo de VIH, por ejemplo, les voy a mostrar en cáncer las cosas que se hacen o que se han hecho. Y después en psiquiatría y cardiovascular. Espero que me alcance el tiempo y espero no aburrirlos. Particularmente en quimioterapia, por ejemplo, sabemos que cada persona reacciona distinto, ¿cierto? Y hay personas que no experimentan ninguno de los efectos que están planteados, que están conocidos, qué sé yo, y hay una variabilidad. O sea, desde el punto de vista farmacogenómico hay una variabilidad. La pregunta es si se explica por genética. Y como yo les dije, para hacer investigación farmacogenómica hay que entender las vías metabólicas de los fármacos, o sea, la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, por ejemplo, en cáncer, un ejemplo de esto es la bioactivación de ciclofosfamida. Ciclofosfamida, un fármaco, ¿cierto?, de uso en quimioterapia del cáncer, que se metaboliza y se metaboliza por 4 enzimas P450 en la parte fase 1 del metabolismo de fármacos, ¿cierto? La pregunta es si esas variantes esos genes tienen variabilidad, ¿ya? Por otro lado, en el caso de la mercaptopurina, el efecto de la enzima tiopurina metiltransferasa es una inactivación. Por lo tanto, podemos decir que la ciclofosfamida es un profármaco o prodroga y la 6-mercaptopurina es la droga y por lo tanto al metabolizarse se elimina. En un caso necesitamos de la acción de las enzimas, en el caso de la bioactivación, y en el otro caso no nos conviene la presencia de la enzima que no sea para eliminar el fármaco del torrente sanguíneo y por vía renal. Entonces la pregunta es si hay variaciones genéticas en todas estas enzimas participantes. Y ciertamente las hay, solo se les estoy ejemplificando para que vean que es necesario entender lo que sucede. Otro ejemplo de una investigación que hicimos, que no hemos publicado porque el N es bajo todavía, etcétera, lo hicimos en el Hospital San Juan de Dios, en que analizamos la variante genética, esta asterisco 1B denominada, de la enzima CYP3A4, en personas que tomaban imatinib, que son pacientes con leucemia mieloide crónica. Hicimos el análisis plasmático con HPLC y el análisis genético con PCR-RFLP, por el simple método PCR-RFLP. Y fíjense ustedes lo interesante de esto, en que encontramos, eran 28 pacientes. En realidad no sé si me aceptarían la publicación, porque no lo he intentado, digamos, pero por lo menos puedo mostrarles los datos. Fíjense ustedes que este paciente que está acá, el tipo A, tenía niveles plasmáticos de más o menos 1470 nanogramos por ml. Esto es lo que alcanzaba. Se calculó una vida media, a ver si está ahí marcado, sí, de casi 13 horas. Y estos pacientes que está acá, que el tipo B, eran los 27 restantes, ¿ya? En que la vida media
calculada era de alrededor de 9 horas y los niveles plasmáticos no alcanzaban los 800 nanogramos por ml, o sea, casi la mitad. ¿Cuál es el problema de esto? Que el nivel plasmático establecido funcional de imatinib se dice que es 1000 nanogramos por ml. Fíjense ustedes, si había 28 pacientes y a todos se les dio la misma dosis, 27 de ellos no alcanzan los niveles plasmáticos. Y solo uno alcanza el nivel plasmático que se requiere. Bueno, hemos descrito que ese uno era el que tenía la variante de manera heterocigota de esta enzima. Es decir, la persona que es metabolizador pobre. Y los demás son todos metabolizadores extensivos, es decir, el normal de la población con las dosis establecidas no va a responder al tratamiento, lo cual es penoso, y eso es simplemente porque nosotros importamos las posologías de acuerdo a los estudios clínicos hechos en el extranjero. Otro ejemplo es un estudio de un proyecto Fondesit nuestro que terminó ya en cáncer testicular, en donde nosotros analizamos este cáncer que no es mortal, no es tan incidente, pero todos tienen quimioterapia y además se puede hacer seguimiento porque no fallecen en general. Entonces, la quimioterapia establecida para ello se llama BEP, bliomicina, etopósido y cisplatino. Nosotros lo que hicimos es analizar todas las variantes genéticas de todas las enzimas, no todas las variantes genéticas, pero todas las enzimas y las variantes genéticas más importantes que metabolizan bleomicina, etopósido y cisplatino. Hicimos un seguimiento de fichas clínicas y analizamos todas las reacciones adversas de esos pacientes y después una asociación logística univariada para relacionar variantes genéticas con reacciones adversas en primera instancia, y después un modelo de regresión multivariado para lograr ¿qué? Queríamos lograr ecuaciones predictoras de reacciones adversas. Entonces, analizamos 38 reacciones adversas y logramos tener ecuaciones predictoras para 5 que son de las más importantes en general, ¿no? Sabemos que neutropenia febril es una de las causales más importantes de efectos adversos de quimioterapia, incluso de mortalidad, ¿ya? Y logramos ecuaciones como esta, en que, por ejemplo, la probabilidad de tener neutropenia febril está asociada a una variante, un cambio de citosina-timina en el gen RCC1, que es una enzima de reparación del DNA, por lo tanto, en respuesta al tratamiento quimioterapéutico. Y la dosis acumulada de bleomicina. Entonces, una ecuación que tiene factores que sopesan, digamos, la presencia de la variante, y de aquí ustedes pueden derivar la probabilidad de tener neutropenia febril. Esto se logra con un estudio caso control, ¿cierto? Con asociaciones de efecto adverso en personas que tienen efecto adverso, en personas que no tienen efecto adverso frente al tratamiento con estos fármacos. Y otro, por ejemplo, las náuseas, que también son relevantes, que se asociaban principalmente a variantes genéticas asociadas al glutatión transferasa P1 y la dosis de cisplatino, la dosis acumulada de cisplatino. Probamos todas las variantes, estas son las que sí se asociaron, las que no se asociaron obviamente no se las estoy mostrando. Insisto, preguntas, si quieren me detienen. Este es otro estudio nuestro, de un estudiante de doctorado que ya se doctoró, que es un estudio de asociación también, pero usando una ecuación predictora que se transformó en un score o nomograma para evaluar toxicidad. Esto lo que pretendía evaluar es cómo predefinir la toxicidad relevante al tratamiento en pacientes que están en tratamiento con fluoropirimidinas y platinos en cáncer gástrico. Entonces logramos establecer que hay un modelo que incluye ciertas variantes genéticas que son tipo SNPs, que son en la enzima ERCC1, que es una enzima de reparación, en la enzima DPID, que es la que metaboliza el fluoruracilo, y en un transportador que es el ABCC2, que está involucrado en todo el camino y algunos factores no genéticos como la edad, el sexo, si ha tenido quimioterapia perioperatoria, etc.
Y con eso un modelo que permite generar un score predictor de la probabilidad de tener toxicidad severa. Otro caso en cáncer también, pero ahora en cáncer hematológico, es un análisis que hicimos de un modelo predictivo, que es un algoritmo predictivo, en pacientes que estaban sometidos a quimioterapia y tenían tumores líquidos o malignidad hematológica, como leucemia, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál era la probabilidad de que tuvieran una infección? E hicimos una asociación de los que sí tenían infección versus los que no tenían infección, ¿cierto? Logramos un modelo que está definido de esa forma, en que hay una serie de genes y variantes genéticas, por ejemplo, el receptor Toll-like, el transportador ADCC2, la enzima de fase 1 CYP3A4, además la edad, si había tenido linfoma o no, factores de riesgo y factores de protección, para lograr un modelo aplicable de sensibilidad y especificidad con un área bajo la curva de 0,93, que es bastante bueno, y con una sensibilidad del 85% y especificidad del 60%. Estamos planteándolo y en esto está trabajando el doctor Matías Martínez en una segunda etapa en este momento. También hicimos en este mismo estudio una asociación con el recuento absoluto de neutrófilos, porque, como ustedes sabrán, cuando en el tratamiento quimioterapéutico bajan los neutrófilos, la probabilidad de infección es alta. Entonces hicimos una asociación con el conteo de neutrófilos de algunas variantes genéticas y logramos establecer, por ejemplo, que las personas que tenían el genotipo GG, que es el genotipo mutado, por decirlo, o no ancestral, en interleuquina 6 eran las personas que más rápidamente tenían un conteo de neutrófilos llegando a 0 y por lo tanto con riesgo altísimo de infección. Y aquí participó el doctor Matías Martínez y Enzo Alvear, que era un estudiante de magíster en genética. También hicimos algo en tamoxifeno, que es el fármaco de uso como antineoplásico y adyuvante más usado en Chile y más complejo su metabolismo. Fíjense ustedes que se metaboliza por diversas vías, por diversas enzimas, tanto de fase 1 como de fase 2, y lo que pretendimos fue buscar variantes genéticas en todas estas enzimas e incluso en el receptor de estrógeno para explicar la variación a la respuesta a tamoxifeno y generamos un modelo preliminar farmacogenómico para respuesta a tamoxifeno que estamos ahora en una segunda etapa de análisis. Pero una cosa que es claro y que ustedes no han puesto el acento todavía aquí, es que nosotros hemos analizado esencialmente la biología del huésped, es decir, la genética del huésped, cómo metaboliza los fármacos. También es necesario considerar el tumor, porque el tumor también metaboliza los fármacos, si es que estamos hablando de cáncer, ¿cierto? Y por lo tanto, el tumor es otro individuo más. Pero para nosotros fue una segunda etapa. Hoy en día estamos con un proyecto, Fóndesi, en que vamos a evaluar, perdón, vamos a evaluar en cáncer colorectal, que es un cáncer ya más incidente, más mortal, etcétera, tanto biología tumoral en el, biología en el hospedero, buscando las enzimas que participan en la metabolización de 5-fluoruracilo y oxaliplatino, que son los fármacos esencialmente usados en cáncer colorectal, y también en el tumor algunos factores de quimioresistencia, e incluyendo también la infiltración linfocitaria. Todo ello con objetivo de analizar respuesta terapéutica, sobrevida, efectos adversos, por ejemplo. Y estamos en ello, vamos en el segundo año.
Un avance que les puedo dar al respecto es que, por ejemplo, nosotros pudimos establecer diferencias de sobrevida entre personas con genotipos para glutatión transferasa P1. Por ejemplo, el genotipo AA tiene menor sobrevida que el genotipo GG. Y estos son resultados preliminares. Hemos seguido avanzando, tenemos una colaboración internacional en que con el doctor Andrés López de Ecuador estamos abordando bioinformáticamente in silico factores de respuesta a todos los fármacos que se usan en cáncer colorectal, que incluyen los fármacos biológicos y los fármacos no biológicos, de modo de tener un patrón un poco más completo para evaluar la respuesta de los pacientes. Los polimorfismos genéticos no solo se usan para analizar la respuesta a la terapia, sino que también se han usado como factores de susceptibilidad y de progresión, e incluso como biomarcadores de exposición. Y aquí yo les muestro un grupo de estudios que hemos hecho para analizar diversos polimorfismos genéticos, tipo SNPs y tipo de lesiones, como biomarcadores de susceptibilidad a cáncer. Por ejemplo, a cáncer pulmonar, a cáncer gástrico, a cáncer prostático, oral, laringio, testicular y de mama. Es decir, hemos barrido varios cánceres de modo de analizar estos SNPs, la variante genética, como marcadores de susceptibilidad. Como marcadores de progresión, logramos analizar en cáncer de próstata, fíjense ustedes, después de un análisis de 10 años de progresión, que algunos SNPs estaban asociados a menor sobrevida. No sé si lo marqué, sí. Y también algunas variantes, por ejemplo, de la glutatión S-transferasa, que yo les dije que algunas metabolizaban arsénico, que son de alguna manera biomarcadores de exposición y riesgo, porque dependiendo del genotipo que tengamos de la glutatión S-transferasa, vamos a tener nuestra respuesta al metabolismo de arsénico y por lo tanto mayor riesgo o no a las patologías asociadas a arsénico, que incluyen cáncer, ¿cierto? Hicimos en el año 2017 una búsqueda de lo que había en Latinoamérica, tanto para marcadores de respuesta terapéutica, como marcadores de predisposición a cáncer. Claro, está súper desactualizado ya, esto es del 2017, pero se los muestro por si los quieren revisar. ¿Alguna consulta? ¿Están por ahí todavía? Sí, aquí estamos. Por ahora Aquí creo que Sí, profesor. Todavía atento. Ya, sí. todavía atentos, todavía despiertos. Bueno, les voy a hablar algo de lo que hemos hecho en el área psiquiátrica y lo que se hace en general en el mundo. Consideren que el área psiquiátrica es bien amplia y es el área de mayor variabilidad farmacológica, en donde los pacientes responden más diversamente al fármaco, y para un psiquiatra a veces es muy difícil alcanzar la dosis que sea efectiva y a veces nunca la alcanza. Y consideremos todas las patologías psiquiátricas más relevantes, que son depresión, psicosis, esquizofrenia, Alzheimer, y vamos a incluir la epilepsia y el Parkinson. Lo bueno de todo esto es que hay una enzima aquí que juega un rol fundamental. La enzima citocromo P450 2D6 metaboliza un alto porcentaje de fármacos que se usan en patologías psiquiátricas. Y por lo tanto, el análisis de esta enzima en particular y de sus variantes genéticas podría explicar la respuesta diferenciada. Una cosa interesante de esta enzima es que en el año 99 más o menos se describió que esta enzima, a pesar de tener un bajo contenido en hígado, que es alrededor del 2%, si mal no recuerdo, metaboliza alrededor del 20% de los fármacos. Y aquí está la distribución del metabolismo. Fíjense, alrededor del 20% de los fármacos son metabolizados por esta enzima, y la mayoría de ellos son de origen psicotrópico. Y el otro hito respecto a esta enzima es que se describió que tenía copy number variation, es decir, tiene más copias del gen de las que
digamos, del habitual, que es la 1, ¿cierto? E incluso hay personas que no tienen el gen, es decir, pueden tener 0 alelos funcionales, e incluso al año 2003 hasta 13 alelos funcionales. Hoy en día, al menos yo conozco estudios que han encontrado hasta 15 alelos funcionales, 15 genes funcionales de CYP2D6. Y en ese caso, por ejemplo, aquí se hizo un análisis de cómo variaban las curvas farmacocinéticas. Este es el caso para una persona que tenía 13 genes funcionales CYP2D6, fíjense los niveles plasmáticos, y este es el caso para el que tenía 0. Entonces la variabilidad es enorme y se demostró, digamos, que esta enzima, además de ser relevante, es muy variable y puede explicar la variabilidad. En el año 2004, el doctor Kirchheiner demostró que hizo un estudio en que hizo una asociación entre los fenotipos y los genotipos y recomendó dosis de diversos fármacos. Este es un caso, le voy a mostrar solo una gráfica. Él tiene en su manuscrito varias recomendaciones de varios tipos de fármacos. Estos son los antidepresivos tricíclicos. Y él decía, estableció que, por ejemplo, aquí se los marqué, para imipramina, si usted es un metabolizador pobre, requiere el 28% aproximadamente de la dosis recomendada, o sea, un cuarto más o menos de lo que se recomienda habitualmente, tiene que tomar un metabolizador pobre. Si es intermedio, un 80%, si es extensivo, un 130%, y si es metabolizador ultra rápido, un 183%, es decir, el doble prácticamente. Entonces, fíjense ustedes que entre un metabolizador pobre y un ultra rápido hay una diferencia desde el 28 al 183%, de 3 por 6, 18, tenemos 6 a 7 veces de diferencia en dosificación. Esto se transformó en tablas que hoy se usan en clínica, particularmente en la clínica Mayo. Una cosa importante es hacer un análisis si las variantes genéticas explican el fenotipo. Nosotros hicimos un estudio el año 2000, que publicamos en el año 2015, en que tomamos personas con diferentes características, con diferentes SNPs, por decirlo así, o potencialmente metabolizadores pobres, extensivo y rápido, y le dimos un fármaco que se metaboliza solo por la enzima CYP2D6, y analizamos en orina su perfil metabólico. Hicimos una asociación de qué personas tenían qué genotipo, y con eso qué genotipo, y establecimos una clara relación entre el que era metabolizador pobre, metabolizaba poco, el que tenía digamos, la característica genética de metabolizador pobre, efectivamente metabolizaba poco, el que tenía rápido, efectivamente metabolizaba mucho, y el que era extensivo, efectivamente metabolizaba promedio, por decirlo así. En los metabolizadores intermedios no se logró establecer una asociación clara, pero es interesante mostrar que el genotipo refleja el fenotipo. Como les dije, en la clínica Mayo se usa estas tablas del doctor Kirchheiner, de este gráfico que les mostré, en un algoritmo clínico que es el siguiente, que en los pacientes con depresión, el médico les da una dosis de los fármacos que considera apropiados y analiza la eficacia y toxicidad siguiendo un monitoreo clínico. Cuando sospecha un fenotipo raro, es decir, la persona con las dosis o tiene efecto adverso o no funciona, entonces envía a hacer una determinación de genotipo ahí en la misma clínica Mayo, donde hay un laboratorio de análisis para esto. Y después que según el genotipo, individualiza la dosis y ve si se cumplen los objetivos terapéuticos, un proyecto que iba a durar 10 años y que sigue funcionando hoy en día, ha durado más. ¿Y por qué? Porque se ha logrado un gran éxito en los pacientes que no respondían con esta adaptación genotípica, ahora sí responden, en general, en más del 60%. Y esto lo ayudamos a replicar en la clínica Las Condes el año 2015, 2016 puede ser. Y hoy en día la clínica Las Condes presta un servicio muy parecido, que es al que se hace en la clínica Mayo, es decir, estamos usando
genotipos para describir fenotipos de respuesta. Recientemente publicaron en la Revista Médica de Chile los primeros resultados de la clínica Las Condes. Un caso bien interesante que ocurrió en el año 2009 y que se publicó en esta revista, en New England Journal of Medicine, fue de un niño de 2 años que fue sometido a tonsilectomía. ¿Ustedes saben lo que es tonsilectomía? ¿Alguien sabe? Al menos yo no. Es la extracción de las amígdalas, lo más común que se hace, ¿cierto? Ah, Porque a los niños les cuesta dormir, tienen apnea del sueño, etc. Entonces, los papás decidieron sacarle la amígdala, le dieron una dosis estándar de codeína, que es el fármaco anestésico para estos casos, y el niño murió por depresión respiratoria. Entonces fue un caso muy bullado, no se supo qué pasó. Se hizo una serie de análisis, se encontró que el chico tenía altos niveles de morfina en sangre, que es el fármaco activo realmente, porque la codeína es el profármaco. Y además se le hizo análisis genético y se descubrió que tenía duplicaciones génicas en CYP2D6, que es el que metaboliza. Entonces el tema es así, que codeína se metaboliza por CYP2D6 a morfina. Por lo tanto, si hay duplicaciones, el metabolito va a tener niveles mucho más altos de los esperados. Y se encontró que los niveles de morfina eran alrededor de 20 veces más altos que lo normal. O sea, en el fondo el niño murió intoxicado por morfina. Y esto no quedó ahí solamente, porque resulta que esto llevó a una alerta mundial respecto del uso de codeína en niños y particularmente asociado a tener alta expresión de CYP2D6 por las variantes genéticas que podía tener. Entonces, en el año, esto fue, si no mal no recuerdo, el año 2015, claro, la FDA lanza una indicación mundial de restricción del uso de codeína para en el dolor y en medicinas para la tos, ¿ya? Sobre todo en niños y en mujeres que estaban dando de mamar, digamos, amamantamiento. Esto porque la codeína se usaba permanentemente en jarabes para la tos, para generar el efecto anestésico en la amígdala y de esa forma la gente deje de toser, ¿cierto? Así que hay una restricción. Y después, en el 21 de junio del 2016, el ISP hace la restricción válida en el país. La codeína ya no debe usarse en menores de 12 años y en niños mayores de esa edad debe usarse de manera restringida. Pero las restricciones basadas en el resultado, no hay una indicación de análisis genotípico para explicar la respuesta. Pero tiene base genotípica. Un caso bien farandulero, el caso de Ozzy Osbourne, me imagino que lo conocen, ¿cierto? Es bien reconocido, cantante de rock pesado. Tiene un programa en el cable también. ¿Alguien lo ha visto por ahí? No, yo no. O sea, lo conozco, pero no soy seguidor de él. Ya, bueno, es que es una música particular, digamos. Exacto. Bueno, Ozzy Osbourne, fíjense que es considerado un mutante genético y los genetistas quieren resolver por qué Ozzy Osbourne sigue vivo, etcétera. Y todas las noticias que salían de él, ¿por qué? Porque él se declaró por mucho tiempo drogadicto y alcohólico y dijo que no lo iba a dejar, que era parte de su vida, qué sé yo. Pero el tema es que él dormía muy poco y era muy activo. Entonces decía que él podía dar un carrete nocturno con drogas y alcohol y al otro día a las 7 de la mañana podía ponerse a escribir una canción maravillosa y cantar perfectamente. Entonces nadie entendía cómo podía funcionar tan bien. Y además que tiene una edad ya avanzada y sigue vivo. O sea, es un caso particular. Entonces, Ozzy participó en un estudio genético en el 2010 que fue esencialmente farmacogenético y se le encontró que tenía 6 veces mayor propensión a depender del alcohol, pero tenía mayor resistencia a emborracharse. ¿Qué les parece, chiquillos? Era un metabolizador rápido de alcohol. Qué bueno. 30% más probabilidad de desarrollar adicción a cocaína, 2,6 veces más de tener alucinaciones por cannabis,
sea, además tenía más alucinaciones, pero tenía mayor actividad de la catecol o metiltransferasa, lo cual lo definía como una persona de elevado nivel de planeación, organización y atención. Por eso funcionaba bien, es decir, más adicto, pero más funcional. No sé qué tanto, porque esta noticia salió el otro día nomás, dice que Ozzy Osbourne reveló que se alejó de la droga ya, después de que conversó con un caballo durante una hora. Dijo. Esto salió la semana pasada. Fíjense ustedes. Así que sigue ahí en su avance de vida. Fíjense ustedes que hay una serie de test ya para esto. Les muestro uno en Estados Unidos por una empresa que está ahí, Genzyme, que por ejemplo ustedes pueden mandar la muestra, también se puede hacer en laboratorios que tengan análisis de biología molecular, ¿cierto? Ustedes pueden analizar, por ejemplo, esta es la ficha de una persona, la variante genética para cada uno de los genes que participan en diversos fármacos de uso antidepresivo. Ustedes, por ejemplo, pueden mandar la muestra a esta empresa y como respuesta les dicen qué fármaco pueden usar directamente, qué fármaco tienen que usar con precaución y qué fármaco no pueden usar por sus genotipos, o por su genética de respuesta. Así que eso ya existe. Como última área, les voy a mostrar lo que hemos hecho en farmacogenómica cardiovascular, que es lo que estamos más avanzados nosotros, en nuestro laboratorio en particular. ¿Y en qué área? Hemos trabajado esencialmente en la terapia anticoagulante en Chile. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque a medida que ha aumentado la expectativa de vida en Chile, hemos tenido cada vez más pacientes en terapia anticoagulante. ¿Por qué? Porque son los pacientes con eventos cardiovasculares, con accidentes cerebrovasculares, que quedan con terapia anticoagulante, que debe ser de por vida. Y fíjense ustedes que el mal uso de la terapia anticoagulante o el no uso de la terapia anticoagulante genera los eventos que se llaman trombóticos o hemorrágicos. ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí hay una determinación que hicimos nosotros, un cálculo de los costos anuales solamente con accidentes hemorrágicos de personas que requieren terapia anticoagulante. Estamos hablando de 34.000 millones de pesos chilenos en el uso en este tema. Por lo tanto, en salud pública es importante tener una buena terapia anticoagulante. Y como la terapia anticoagulante es mayormente de pacientes sobre 70 años y la expectativa de vida sigue aumentando, cada vez vamos a tener más pacientes en esta terapia. ¿Qué es lo que persigue la terapia anticoagulante? Evitar los accidentes tromboembólicos o hemorrágicos, ya sea general o cerebral. Y para eso usamos principalmente antivitamínicos K, que son cumarinas. ¿Ya? La idea es mantener un rango de coagulación apropiado, que es este INR, que es un rango entre 2 y 3. Si usted baja de 2, va a tener, mientras más bajo tenga, mayor probabilidad de tener un accidente tromboembólico. Y si usted pasa de 3, mientras más se aleje de 3, va a tener más probabilidad de tener accidentes hemorrágicos. Es decir, tenemos que mantenernos en un rango. Normalmente una persona joven, no enferma, tiene este rango tranquilamente, sin problema, o sea, su sangre no muy coagulada y no muy anticoagulada. Pero en las personas con accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, esto hay que controlarlo muy estrictamente para que no vuelvan a tener otro. ¿Y qué se observa en la práctica clínica en la terapia anticoagulante? Se observa algo muy extraño, que para lograr el rango que queremos, de 2 a 3 en pacientes, podemos tener dosificaciones muy distintas del anticoagulante, en este caso acenocomarol, por ejemplo. Un paciente en rango terapéutico puede usar 55 miligramos semanales de acenocomarol y otro paciente, para tener el mismo efecto terapéutico, el mismo rango, puede tener 3,5 miligramos semanales. Una variabilidad enorme. Y esa variabilidad está explicada por el metabolismo.
¿Cómo así? Ya sea acenocumarol, que es, la cumarina que usamos en Chile principalmente para esta terapia, como warfarina, que es el homólogo que usan muchos otros países, Brasil, Estados Unidos, etc. Los dos actúan en un blanco de acción que es el B-Corsi-1 o vitamina K oxidorreductasa complejo C1. Y las variantes genéticas, ya sea en las enzimas que metabolizan warfarina o acenocumarol, en las proteínas que participan en toda la cascada de la coagulación, o en el blanco terapéutico, todas esas variantes explican la diferencia que hay entre los pacientes en la dosificación. Esto ya se hizo para warfarina y se describió que para warfarina la influencia de la variante genética en el blanco terapéutico, que es la vitamina K oxidorreductasa, y en la enzima CYP12C9 que metaboliza warfarina y acenocumarol también, además de la edad, el sexo y el peso, se puede obtener un algoritmo de dosis o una ecuación para predecir la dosis que tiene un valor predictivo del 60% aproximadamente, y esto fue el 2005 y fue aprobado por la FDA. Hoy en día este algoritmo está mejorado y tiene un valor predictivo del 72%, de más del 70%. Por lo tanto, esto se usa ya en Estados Unidos, hay un software para ello. Usted, por ejemplo, si tiene un genotipo normal para CYP12C9 y para B-Corsi-1, usted debiera empezar con 5 a 7 miligramos de warfarina. Pero si tiene las variantes *3*3, que son SNPs, ¿cierto? Y tiene el genotipo AA de B-Corsi-1, debiera partir con 0,5 miligramos. O sea, hay una diferencia de 10 veces, dependiendo de su genotipo. Pero en Chile no usamos warfarina, usamos acenocumarol, que es un análogo, es otra cumarina, y es más infrecuente su uso. Hay algunos países que usan acenocumarol solamente, uno de ellos es Chile, y otro es España. En España han hecho mucha investigación al respecto, y lograron obtener un algoritmo de dosis de acenocumarol que está aplicado de manera informática, por ejemplo, en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, en donde usted llega en su algoritmo, perdón, y es basado en este paper de Alberto Borovia, que es un algoritmo de dosis que ellos definieron y que después se aplicó en el hospital. Usted en la plataforma informática del hospital coloca los datos del paciente y coloca también las variantes genéticas que se obtuvieron en el Laboratorio de Biología Molecular del hospital para CYP12C9, para B-Corsi-1 y para otras variantes que pudiesen ser relevantes, que ellos encontraron que eran relevantes para su población. Y con eso se logra estimar la dosis. Aquí un clic y sale la dosis que debiera usar el paciente. Convengamos que en Chile y en Latinoamérica, por ejemplo, para alcanzar dosis de warfarina y acenocumarol apropiadas para el paciente, el médico parte de manera empírica. Y normalmente se establece que en Chile al menos, el médico se demora en promedio casi un año en lograr la dosis apropiada. Mientras tanto, los pacientes están en riesgo de trombosis o hemorragias. Entonces, nosotros abordamos este tema en Chile y empezamos a estudiar variantes genéticas asociadas a acenocumarol en nuestra población mestiza, ¿cierto? Genes asociados a respuesta cardiovascular, el manejo anticoagulante en chilenos. Ahí descubrimos que en promedio los médicos se demoran casi un año en lograr la dosis. Y también las variantes genéticas que estaban relacionadas y que eran funcionales respecto a la anticoagulación en Chile para acenocumarol. Hicimos un protocolo, esto es una tesis de magíster, en que tomamos pacientes que estaban con terapia anticoagulante, le medimos todos los índices de coagulación,
lo obtuvimos sus datos sociodemográficos de las fichas clínicas y hicimos los análisis de las variantes genéticas, todas las que se nos ocurrieron que podrían estar relacionadas. Obviamente sabemos por literatura que CYP12-9 y BCORS1 están asociados, pero hicimos un análisis de otras variantes para ver si acá nosotros tenemos algunas otras variantes u otros genes asociados. Hicimos un modelo de regresión univariado, una regresión lineal, un modelo multivariado para obtener un algoritmo farmacogenético parecido al español y homólogo al de warfarina. ¿Qué logramos con esto? Logramos un algoritmo farmacogenético para seno-cumarol que publicamos el año 2020, que es esa ecuación que está al lado, en que logaritmo de las dosis terapéuticas semanales, eso. Weekly Therapeutic Dose, por eso WTT, ¿ya? Que no es nada más que una ecuación que explica que tasa cada factor del paciente para definir cuál es su dosis, ¿ya? Incluyendo las variantes genéticas que quedaron involucradas. ¿Y cómo se usa esto? Por ejemplo, si usted quiere calcular la dosis terapéutica semanal de acenocumarol de un paciente, usted tiene que tener sus características. Por ejemplo, sexo femenino, edad 89 años, estos son valores reales, por si acaso. El INR inicial o el índice de coagulación inicial, el índice de masa corporal y las variantes genéticas de los genes involucrados, que finalmente con los estudios de asociación quedaron involucrados. Usted aplica la ecuación y reemplaza todas estas variables y despejando la dosis terapéutica semanal logra el número que dice cuál es la dosis que para este paciente debiera ser la más apropiada. Y esta paciente es mi madre, que está en terapia anticoagulante y que le calculamos su dosis terapéutica semanal, que clínicamente el médico logró establecer que era 8 y nosotros calculamos 8,6, así que andábamos muy cerquita. Lo que estamos haciendo ahora es tomar este algoritmo y generar... Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué valor toma en cuenta en las variables de los genes que estaban estudiando? ¿Qué valor toman allí para el cálculo? ¿Cómo qué valor? Tenemos, por ejemplo, un factor que está acá, por ejemplo, puede ver ahí, 0,326, sí. Si la persona tiene este genotipo. ¿Ya? Si tiene este genotipo y no tiene lo otro, obviamente estos desaparecen, ¿cierto? Okay. Su edad multiplicada por este factor. Ah, pero ya entiendo. Es un valor que ustedes, es un valor ya fijo para esa variante. Es un valor fijo calculado de un estudio anterior de relación variantes genéticas y dosis que hicimos en 304 pacientes. Ya, y si la tienes la tomas en cuenta y si no lo tienes es 0 nomás. Es 0, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Bueno, y lo que estamos haciendo es generar un software de uso clínico en un proyecto FONDEF actual, en que, bueno, estamos apoyados por Laboratorios Roche. Y la idea es tener algo así, en donde tenemos las características del paciente y aquí las variantes genéticas de las enzimas que finalmente quedaron en el algoritmo, que es un algoritmo particular para población mestiza y que es distinto a los algoritmos español, que tiene otras variables, y es distinto al algoritmo de warfarina que está en Estados Unidos y en Brasil también. Porque la gracia es que es un algoritmo basado en la población nuestra, derechamente. Entonces nosotros ya tenemos un piloto de este software para estimar la dosis y el proyecto va en 1/3 de los pacientes que están considerados. Así que, no sé, el próximo año o el año subsiguiente le tendremos resultados. Pero es un protocolo de validación clínica. También para la terapia anticoagulante se usan antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel, que está acá. Y resulta que hay personas que metabolizan muy bien clopidogrel y obtienen su metabolito ostiol, que es el metabolito activo. Ahí no hay ningún problema. Pero hay personas que son metabolizadores intermedios y metabolizadores pobres que metabolizan muy poco clopidogrel y por lo tanto no generan su metabolito activo. Esta es una prodroga.
Entonces, en las personas que generan muy poco metabolito activo, en realidad se ha sugerido que en metabolizadores intermedios o pobres debiera ser evitado el uso del clopidogrel. Esto es reciente y por lo tanto es otra indicación farmacogenética que les puedo dejar. ¿Qué ha hecho entonces la farmacogenómica? Ha hecho una pequeña revolución, el cambio del modelo tradicional en que el paciente tiene que adaptarse a las terapias farmacológicas que ya están establecidas por los estudios clínicos que vienen del extranjero esencialmente, ¿cierto? Las posologías que ya están, cambiarlas, y el modelo farmacogenómico es que las dosis ahora tienen que adaptarse al paciente según sus características genéticas, sus genotipos. Y eso también tiene que adaptarse a poblaciones, dependiendo de las características étnicas de las poblaciones, y ahí, bueno, en términos de mestizaje y ancestría, qué sé yo, aquí los más conocedores, por ejemplo, son precisamente Lucía y su equipo y la gente asociada del programa Genética, que han tenido el proyecto Chile Genómico y una serie de otros proyectos que han dado luces al respecto, y sería ha sido una herramienta muy fundamental para nosotros poder ver cómo aplicar estas herramientas farmacogenómicas. La FDA en el año 2013 generó una tabla de marcadores farmacogenómicos. Hoy hay más de 180 medicamentos que tienen indicaciones farmacogenómicas. Por ejemplo, el abacavir, para ser usado como antiviral, primero hay que hacer el análisis de HLA-B, la variante 5701. Para hacer tioprina hay que analizar la variante genética de tiopurina metiltransferasa, que es una variante infrecuente pero muy relevante. Para aripiprazol se sugiere el análisis de las variantes genéticas más relevantes de CYP2D6. Para celecoxib, que es un analgésico, para las variantes genéticas de CYP2C9. Y así, esta es la primera parte de la tabla, son más de 180 fármacos con indicación. Hay tests farmacogenómicos aprobados por la FDA. Está aprobado el test de tiopurina metiltransferasa, de CYP2D6 para tamoxifeno, de un GT11 para irinotecan. Un GT11 es una enzima fase 2. Para codeína, el CYP2D6, son tests aprobados por la FDA. Hay guías clínicas, esencialmente las guías del CEPIC, o del Consorcio de Implementación Clínica Farmacogenómica, que es un consorcio al cual pertenezco, que es internacional y que publica guías. Aquí hay una de las guías publicadas, por ejemplo, la guía de uso de fluoropirimidina según el genotipo de dihidropiridina deshidrogenasa, que es TPID. Esta es una de las guías, pero hay 35 más. Nosotros generamos en 2019 la Red Latinoamericana para la Implementación de Guías Farmacogenómicas, que es una guía un grupo, una red parecida al CEPIC, que es para Latinoamérica y que persigue abordar el tema, pero ya para poblaciones, para las mezclas de las poblaciones de estos países, ¿ya? Son 12 países, 51 participantes, liderados por nuestro país. Están invitados, digamos, a participar si a alguien le interesa. Es un proyecto también, un proyecto CITED. Les dejo esta publicación si la quieren leer, está en español, es de la Revista Médica de Chile, Aplicaciones Clínicas de Farmacogenómica, en que hay una tabla, al final, esta es la tabla 7, si no me equivoco, que tiene todos los links para búsqueda de aplicaciones farmacogenómicas o variantes genéticas o aplicaciones clínicas, etcétera, que es bastante útil si quieres leerlo, aunque está un poco desactualizado ya porque estamos en el 2017. Eso es 2017, estamos en el 2022. En fin, ¿cómo aplicamos un protocolo farmacogenómico en el sistema de salud? Bueno, parecido a lo que vimos en psiquiatría, en la Clínica Mayo. Nosotros propusimos un algoritmo de uso farmacogenómico para el Ministerio de Salud del año 2020. Que en oncología, ¿sí? Que lo que indicaba es que el médico tratante, después del diagnóstico y la prescripción, monitorizara al paciente
Y la sospecha de fenotipo raro implica inmediatamente la determinación de genotipos para individualizar y hacer un seguimiento clínico. Lo más importante aquí es que nosotros planteamos que exista un consejo de asesoría genética, que tuviese un médico, un farmacéutico, un biólogo molecular. Disculpen. Y también planteamos que hubiese laboratorios de biología molecular asociados a todo este sistema. Por lo tanto, estamos involucrando a todo el sistema de salud. Hoy estoy con problemas. Bueno, la pregunta siempre es si es costo efectivo hacer farmacogenómica. Este es uno de los estudios más grandes realizados en Europa, para la aplicación en Europa, en donde se demostró que para warfarina, azatioprina, clopidogrel, abacavir, carbamazepina, irinotecan, citalopram, clozapina y mercaptopurinas es realmente costo efectivo. Y más que eso, es costo ahorrativo. Entonces ustedes pueden ver aquí en verde el análisis de todos los estudios realizados en farmacogenómica en Europa. Mostró que el 50% de los estudios demostraban que, que ahorraba dinero en el sistema de salud, o sea, costo ahorrativo. Y un 25% más es costo efectivo, es decir, a pesar de no ahorrar dinero, era muy bueno para resolver problemas de los pacientes. Por lo tanto, el 75% de los estudios demuestra costo-efectividad. ¿Cuál es el futuro de la farmacogenómica? El futuro, lo que estamos haciendo actualmente es que usamos polimorfismos genéticos para hacer farmacogenética y farmacogenómica para medicina personalizada, pero se viene y está ocurriendo ya la epigenética, es decir, buscar marcadores epigenéticos en genes asociados a respuesta a fármaco, lo que se llama farmacoepigenética, para hacer farmacoepigenómica, y en conjunto con la farmacogenómica es un sistema mejorado para medicina de precisión, ¿ya? A pesar de que se cree que la farmacoepigenómica explica un porcentaje más bajo, digamos, de respuesta, acoplado con la farmacogenómica podría dar una herramienta muy potente de respuesta personalizada. En ese sentido, nosotros ya estamos abordando el tema epigenómico en una tesis de doctorado que está por terminar. Estamos mostrando cómo, por ejemplo, microRNA son capaces de alterar expresión de enzimas de respuesta al tratamiento quimioterapéutico de cáncer colorectal, que es el tratamiento FOLFOX, fluoruracilo oxaliplatino. Esto es en cultivo, en células en cultivo, sí, paciente todavía no hemos abordado el tema. Y también estamos haciendo análisis de algunas metilaciones y acetilaciones en algunas enzimas en pacientes, cosa que no les voy a mostrar ahora. No tengo. En el año 2017 nosotros publicamos un libro que es un recopilatorio de lo que había en Latinoamérica hasta la fecha. Y el 2020 hicimos una actualización con la doctora Mariana Redal de Argentina, en español ahora, que actualiza todos los conocimientos en farmacogenómica en Latinoamérica, que es, como digo, un recopilatorio, no es un texto de estudio, un recopilatorio de estudios. ¿De qué trata todo esto? Entonces, de que algún día, y prontamente, esperamos, el paciente pueda ir con su genotipo a comprar su prescripción médica frente al farmacéutico. Y lo más importante de esto es que demuestra que aquí debe haber un acoplamiento perfecto entre el médico, que está prescribiendo, ¿cierto?, el biólogo molecular que va a hacer los análisis genéticos, genotípicos, el paciente que debe entender la aplicación farmacogenómica, y el farmacéutico que debe entender la prescripción médica sobre la base genética. Por lo tanto, hay una línea de interacciones entre profesionales y el paciente
que es obligatoria para el trabajo farmacogenómico. Bueno, muchas gracias por ponerme atención. Disculpen que tuve un problema a la garganta. Este es parte de mi grupo de investigación. Creo que faltan 2 personas en este momento. Digo yo, un grupo serio de investigación científica, pero en realidad no es tan serio. La idea es que también disfrutemos de la vida, ¿cierto? Ya, chiquillos, estoy disponible a más preguntas si quieren, o ya sea técnicas, filosóficas. Si puedo responderlas, lo haré. Cuéntenme. Yo tengo una pregunta en relación a, no sé, medicamentos nuevos, por ejemplo. ¿Qué tipo de estudio se realiza como para identificar las enzimas, citocromos que metabolizan los fármacos? Claro, eso es interesante porque cuando aparecen medicamentos nuevos, una de las solicitudes de FDA, por decirte, es en el dossier, digamos, todas las pruebas preclínicas que muestran cuáles son las vías de metabolización, ¿ya? Entonces hay, por ejemplo, una página que es como el vademecum molecular, por decirlo así, que se llama PharmGKB, en que tú puedes entrar a ese nuevo fármaco y hay varias pestañas, y una de las pestañas son las vías metabólicas, que es la parte bioquímica, por decirlo así. Y por esas vías metabólicas tú puedes ver qué proteínas y enzimas participan. Y si uno va a la base de datos de SNPs, puede buscar SNPs asociados, presentes en esas enzimas y la significancia clínica. Y así uno empieza a hacer investigación hasta encontrar asociaciones, si hay asociación clínica relevante, ¿ya? Así es como lo hacemos. Ya existen pocos fármacos en los cuales no se conozca la vía metabólica. Algunos productos naturales que están siendo usados todavía no se saben. Y cuando no se sabe es muy difícil hacer una prueba farmacogenómica o un estudio farmacogenómico, porque hay que, digamos, tratar de adivinar nomás si afecta a un transportador, si afecta a un... qué sé yo. Por ejemplo, ahí se puede analizar transportadores que son generales, por ejemplo, ABCB1, que son transportadores de muchas cosas. Entonces uno dice, capaz es que esté relacionado. ¿Y existe, no sé, algún medicamento, por ejemplo, que se sepa que no se metabolice, por ejemplo, que se excrete Sí. de la misma forma que... Sí, pues hay muchos betalactámicos, por ejemplo, que no se metabolizan, pero sí se transportan. Entonces, el transportador también puede ser polimórfico. Entonces, igual es asociación. O, bueno, acá tampoco los betalactámicos, el blanco terapéutico son la bacteria. Entonces, no es una proteína humana, digamos, un receptor, una proteína, un transportador, una enzima. Entonces, uno igual puede hacer algo, digamos, pero en general, por ejemplo, no sé, a ver, el boriconazol también tampoco se metaboliza. Entonces, claro, pero también uno puede ver que en muchos fármacos que no se metabolizan, la variabilidad es poca. Entonces, a veces no es tan relevante hacer análisis farmacogenómico en fármacos que no tienen gran variabilidad. Si la variabilidad es lo que manda aquí. O sea, ¿por qué alguien tiene reacciones adversas? ¿Por qué a alguien no le funciona el tratamiento? Eso es lo que nos importa. ¿Alguna otra consulta? Francisco, Rosmarí, Felipe, Marcela, Mariana, María Alejandra. A todo esto ni les pregunté qué hacen ustedes, dónde están, qué intereses tienen. Salté rápidamente, venía corriendo de una reunión. Sí. Perdón. Ahora ya están más relajados, ya no te están pidiendo asesoría de la comisión de ninguna parte. Cuéntenle al doctor de dónde viene. Es diverso el grupo, entretenido. Cuéntenme, pues chiquillos. Francisco, voy a partir de cómo lo veo. Yo parto. Yo soy tecnólogo médico, vengo de Temuco, egresé de la Universidad Mayor.